Quiero esta mañana, hermanos, hablarles acerca de algo que creo que no es nuevo, que es el servicio que nosotros debemos de dar en un momento determinado de nuestras vidas y sobre todo el servicio que le tenemos que dar a Dios. Recuerda que todos tenemos un propósito en esta vida, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos un propósito. Usted está acá porque tiene un propósito y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida, hermano. Hace poco un compañero de trabajo que fue desahuciado clínicamente y oramos por él y bueno, lo pusimos en oración en las células y todo lo que ustedes quieran. Y una mañana me hablan por teléfono y me dicen, mire, le habla el ingeniero fulano de tal, ¿verdad? Y según yo era el hijo de él, porque así se llama el hijo de él. Y contesto y me habla, hola Frank, me dice. Y le digo yo, ingeniero, ¿y usted quién es? No, me dijo, aquí estoy. Y me dijo algo. Es que yo recuerdo que ustedes siempre me dicen que Dios tiene un propósito para mí. Wow. Entonces no me ha llevado porque tengo que cumplir ese propósito. Digo, bueno, qué bien. Entonces quiero leerles en Josué 24:15. Y la palabra de Dios dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo pasó por años en una pared del cuarto de mi habitación que estaba enfrente de mi cama. Y siempre, todos los días, y ya nos acostumbramos a ver, y me lo aprendí de memoria, pero créanmelo, hermano, que nunca entendí, hasta ahora que estamos en el ministerio, lo que realmente quería decir ese versículo. Y yo me remonto a esta escena donde está Josué ya casi por morir y él está confrontado con sus líderes, que él está ya en la tierra prometida, ya repartieron la tierra, ya saben a dónde van a ir a morar, ya conquistaron la tierra, están en una situación donde Dios los ha llevado, donde Dios los sacó. Y entonces digo, ¿y por qué Josué les pregunta eso? ¿Por qué Josué les está diciendo, miren, ¿a quién van a servir ustedes? Yo voy a servir a Jehová. Es como que les preguntara yo a ustedes en este momento, que todos tenemos una bendición en nuestra vida, o estamos en una condición muy diferente a como está el mundo, a como están muchas personas en este momento. Como que yo les dijera a ustedes en este momento, miren, ¿y ustedes a quién le quieren servir? ¿A Dios o al diablo? Amén. ¿A quién le quieren servir, hermanos? ¿A Dios o al diablo? Sí, es algo así. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, muy difícilmente a usted lo van a venir a influenciar y a decirle, mire, véngase, nos vamos a ir a hacer este culto, o nos vamos a hacer esta cosa, o nos vamos a ir a hacer a esta diversión, o vamos a cambiar cualquier cosa, y usted va a cambiar su servicio al Señor, o va a creer en otra cosa que no sea Dios. Muy difícilmente. Entonces, ¿pero por qué les estaba diciendo eso? O sea, quiero remontarme a la historia del pueblo de Israel en Éxodo 1. ¿Recuerdan ustedes la historia del pueblo de Israel? Ellos entraron a Egipto. Los hijos de Jacob, entraron 70 personas por una escasez que había en la tierra y llegaron a morar en la tierra de Egipto. Y esa parte de la historia es que ellos llegan y encuentran salvación ahí, porque había escasez. Pero cuando pasa el tiempo, dice Éxodo 1 en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo 2 dice también en el versículo 23 y 24: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. En Éxodo 7 dice, en el versículo 16: y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y en Éxodo 14 dice, en el versículo 12, no es cierto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y ese era el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel había llegado en condiciones a Egipto, en donde ellos recibieron la salvación, digamos, porque estaba la tierra estaba en ese momento en una dificultad que no podía producir, y en el pueblo de Egipto había la provisión para que ellos subsistieran. Entonces ellos fácilmente recibieron una bendición en ese momento. Fueron bendecidos por la promesa de Dios, porque Dios los había seleccionado a ellos y estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Abraham. Y ellos llegaron. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Egipto, cuando ellos empezaron a crecer, los tomó cautivos. Cuidado, hermanos, muchas veces así es el pecado. A veces el pecado nos tiene cautivos, nos toma en un momento determinado que no nos damos cuenta. Hemos llegado a una condición, salimos de una condición y llegamos a otra, y el pecado nos toma. Y el pueblo de Israel empezó a servirle a los egipcios, y dice la palabra de Dios que les sirvió con dureza. El pueblo de egipcios los trató con dureza. Eran un pueblo sometido a servidumbre. Y entonces, ¿cuál era la única alternativa que ellos tenían en ese momento? Clamarle a Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos así, hermanos, que estamos en situaciones difíciles, que estamos en situaciones de aflicción, nosotros siempre levantamos nuestras manos. Cuando estamos presas del pecado, presas de algo que nos está agobiando, nosotros levantamos nuestras manos y clamamos a Dios. Y fíjense qué interesante esto. ¿Cuál era la opción que el pueblo tenía para salir de Israel? Servir a Jehová. Y ese era el cuento de todas las 10 plagas. El cuento que llegó Moisés, donde el faraón le decía, deja a mi pueblo que se vaya, porque vamos a ir a servir a Jehová. Deja a mi pueblo que salga, libera a mi pueblo, porque tenemos que ir a dar servicio a Jehová. Deja a mi pueblo de esta servidumbre, porque Dios quiere que vaya y le sirvamos. Es decir, y el pueblo clamaba por su liberación. ¿Para qué? Para ir a servir a Jehová. Y miren, y en nuestra vida cotidiana, cuando estamos sometidos a ese tipo de circunstancias y nos dicen, nos dan la entrada o nos dan la alternativa de servir al Señor, lo hacemos porque tenemos necesidad, ¿o no? Y nos ponen donde sea, pero como tenemos necesidad, servimos donde sea. Cuando usted tiene una aflicción, hasta nos volvemos dadivosos, ofrendamos más, diezmamos de verdad. Cuando tenemos nosotros una carga, cuando tenemos una opresión, queremos nosotros pactar con Dios con nuestro servicio. Y usted oye muchas veces, Señor, si me sacas de esta situación, te voy a servir. Señor, si me sacas de esta situación, cuenta conmigo. Todos los días de mi vida te serviré. Señor, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar todos los días, me voy a portar bien. ¿O no, hermano?
se nos está socando el zapato. Así le pasaba a Israel. Ellos querían salir y eso es lo que nos pasa continuamente a nosotros. Y Dios nos oye, Dios es fiel. Dios es fiel, oye su clamor, Dios oye sus palabras, Dios oye la petición de su corazón. Y entonces nosotros lo que hacemos es: Señor, te voy a servir. Bueno, a veces decimos: no tengo tanto, Señor, pero te voy a servir. Y entonces ese es el pacto que hacemos, ese es el pacto que había hecho el pueblo de Israel y el Señor los liberó. Pero cuando ya estaban en el desierto, cuando ya estaban libres, que empezaron a tener algún tipo de circunstancias difíciles, cuando ya no estaban en la opresión, cuando el Señor derribó el muro de Jericó, cuando ellos empezaron a entrar a las ciudades, conquistaron las ciudades y todo el cuento que usted sabe y la historia que sabe el pueblo de Israel, Dios estuvo adelante con ellos y ellos llegaron con el poder de Dios y conquistaron todas esas tierras que el Señor les había prometido. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos libera de la opresión porque tiene un propósito para nosotros. Él quiere que habitemos en algo diferente, en algo bueno, en algo nuevo, porque Dios nos ofrece algo diferente, algo que nos promete que es fuera de eso que está en el pecado que nosotros hemos vivido o en esas cadenas de opresión. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel entonces en ese momento? Se acostumbraron a vivir y empezaron a servir a otros dioses. Optaron ellos por acostumbrarse a la comodidad. Ese es un peligro, ¿verdad? Nosotros somos salvos, ¿verdad, hermano? Tenga cuidado, a veces nos acomodamos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se acomodó. El pueblo de Israel llegó a las ciudades, habitó las ciudades y pues ya las generaciones que habían venido del desierto, que oían lo que había pasado con sus padres, obviamente estaban en una situación diferente, ¿no? Ya tenían, las casas eran diferentes, ya tenían chimenea, ¿verdad? Tenían quizás aire acondicionado algunas, o no sé, eran unas condiciones diferentes. Ya no soplaban, ¿verdad? Quizás ya tenían un tipo de hornillas diferente. Sus dormitorios, sus camas eran diferentes. Estaban cómodos. Ya no estaban en opresión. Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos sentimos cómodos. Cuando estamos en comodidad, se nos olvida que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Porque estamos esperando nosotros y le estamos pidiendo a Dios, oiga esto, hermano, nosotros siempre le pedimos a Dios por lo que no tenemos. ¿O no, hermanos? Usted le pide lo que no tiene al Señor, pero muchas veces se nos olvida darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos. Le pedimos lo que no tenemos. Entonces, hermano, es bien fácil y el pueblo de Israel en un momento determinado perdió esa devoción porque estaban cómodos. Perdemos nuestro servicio, perdemos la capacidad nosotros de reconocer la grandeza de Dios porque estamos en una situación de comodidad. Pero en ese momento les dice Josué, bueno, miren, oiga esto, hermano. Los líderes estaban en una situación que estaban en un momento determinado adorando a otros dioses. Pero Josué le revela algo y les dice, oiga bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él era el líder, no les dijo en ningún momento, ustedes me tienen que servir a mí para que luego les sirvamos a Jehová. No, yo siempre me pregunto eso. El burro siempre adelante, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no dijo, mi casa y yo le vamos a servir a Jehová? No, él se puso al frente. Dijo, yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Cabeza de hogar,
padre de familia, sacerdote de hogar, usted que está al frente, usted que dice que es el jefe de hogar, usted tiene que estar al frente para servir y dedicarle su vida y la de su familia al Señor. Usted tiene que marcar el paso. Usted como jefe de hogar, usted como cabeza de hogar, tiene que estar al frente de su familia, porque ellos lo van a seguir a usted. Donde usted vaya, el paso que usted marque, si va con la bendición de Dios, Él los va a servir. Entonces, el pueblo de Israel tenía que seguir sirviendo al Señor, y eso es la indicación que les da Josué. Entonces, hermano, esto me lleva a 3 puntos importantes. Primero, fuimos formados para servir a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos un propósito. Y para eso, hermano, para cumplir ese propósito de Dios, ese propósito que Dios tiene para su vida, tiene que empezar primero por poner atención a las necesidades de la gente a su alrededor. Fíjese qué importante. ¿Sabe usted lo que está pasando la gente alrededor? Esta semana yo estaba viendo en el noticiero que me conmovió tremendamente el asesinato de una familia. Creo que ustedes lo vieron, de un entrenador de un equipo de fútbol o un preparador físico. Y digo yo, ¿cómo puede haber tanta maldad en el corazón de una persona? ¿Cómo puede tener una persona la capacidad de hacer daño de esa manera? La única forma es que el diablo esté en el corazón de esa persona, que sea movido por fuerzas sobrenaturales malignas para que pueda quitarle la vida con saña a una persona. Y la única oportunidad que esa persona tiene es que le llegue la palabra del Señor. La única oportunidad es que alguien a estas personas le hable del Señor. Y por eso es la función de la iglesia. Por eso es que servimos en la iglesia, para que las fuerzas del mal se vayan disipando alrededor de donde nosotros vivimos. El servicio de la iglesia no es para que crezca la iglesia, para que crezca el templo, para que tengamos bonitas pantallas, para que tenga asientos cómodos. No, es porque aquí nos alimentamos de la palabra de Dios para ir y servir y las fuerzas del mal se disipen. Es un pleito de todos los días. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Yo estuve donde mi hijo en Estados Unidos, en Shreveport, y en cada, no sé decirles cuadras, porque las cuadras de ahí no son como las cuadras de acá, ¿no? Son unas cosas, unas calles inmensas, y ahí en esas calles usted encuentra de fácil 5, 6, 7 iglesias seguidas. Y en toda la ciudad usted va por una calle y en una esquina encuentra una iglesia, en otra esquina encuentra una iglesia. Y entonces yo les decía a los hermanos, wow, les decía, ustedes aquí son santos en esta iglesia. Aquí no debe haber nada, porque esa es la función de la iglesia. Yo digo yo, qué bendición es que donde hay tanta iglesia, quiere decir que ¿qué es lo que tiene que predominar ahí? El bien, ¿o no? Y aquí en El Salvador, ¿cuántas iglesias tenemos? ¿Cómo le hicieron? Mire, perdón, es decir, la función de la iglesia, el servicio que es la iglesia es no aquí adentro del templo, es en el lugar donde nosotros vivimos, en el lugar donde residimos. Nosotros con nuestro testimonio, con nuestro servicio de iglesia, tenemos que impactar la vida de las personas que viven a nuestro alrededor. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y si el Espíritu está con nosotros, esas fuerzas del mal se van disipando. Tenemos que ir tomando esos territorios con nuestro servicio, porque vemos la necesidad de la gente alrededor. 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No es que nosotros nos querramos sentir bien ahora,
es que tenemos que buscar el bien del otro. Y si eso funciona, entonces vamos a ser capaces de impactar nuestra casa primero, nuestra comunidad, nuestra ciudad, el país, los países. Hoy que va la hermana para Perú, eso es parte del servicio, ir a impactar a las demás personas. ¿Por qué, hermano? Porque entre más sirvamos al Señor, entre más llevemos nosotros esa carga que los demás tienen y nosotros vamos a impactamos con nuestro servicio, la obra del Señor va creciendo y el mal va erradicándose. Dígame qué impacto tenemos nosotros como iglesia en el país. ¿Cómo impactamos nuestra sociedad? No debería de haber esa cantidad de homicidios. No debería de haber esa cantidad de jóvenes delinquiendo. No debería de haber esa cantidad de divorcios en la familia. Esa cantidad de jóvenes que se rebelan contra los padres. Esa cantidad de hijas que salen embarazadas y quedan como madres solteras. Esa cantidad de hombres que están en pornografía, las drogas, el alcohol, esos pensamientos vagos, malos que tienen las personas, esa envidia, la ira. No debería de existir cuando el Señor de verdad obra en nosotros. Segundo, tenemos que ser solidarios con el dolor de la gente. Proverbios 3, 27, 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Ese es un principio básico de nosotros como cristianos, que estamos dispuestos a dar. Amén. Ese es un principio básico. A nosotros no nos cuesta dar, a los cristianos, ¿o no, hermano? No me vean así, no, de verdad. Lo digo de verdad, a nosotros los cristianos no nos cuesta dar. Si pasamos dando a cada rato, ¿no, hermano? Dele una sonrisa a su que está ahí en la palma. Es fácil. Mire, les cuesta dar una sonrisa. Sí, son cosas sencillas. Ya no digamos dele un abrazo, ¿verdad? Y si es su cónyuge, dele un beso, ¿verdad? Nos cuesta dar a veces. Pero no, nosotros los cristianos, ¿por qué no nos cuesta dar, hermano? ¿Por qué somos tan solidarios con la gente? Porque tenemos el amor de Dios. Ese es parte de nuestro propósito. Nosotros hemos sido formados para servir a Dios. Y en el servicio a Dios es el estar solidarios con la gente. De otra forma no podemos dar, no podemos servir, si no tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Si no, no hiciéramos brigadas médicas. Si no, no hiciéramos evangelismo. Si no, no estuviéramos orando por las necesidades de los demás, orando el uno por el otro. Si no, no tuviéramos células. Hoy en este tiempo, antes era más fácil abrir una célula, pero hoy en este tiempo es difícil que alguien quiera abrir su hogar para recibir a gente que no conoce. Pero cuando lo hacemos es porque tenemos la capacidad de solidarizarnos con el dolor de los demás. Tercero, tenemos que buscar esos momentos. Tenemos que buscar los momentos para satisfacer la necesidad de los demás. Segundo de Corintios 1:4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a la familia de la fe. Es una responsabilidad nuestra. Tenemos que buscar esos momentos, no estar esperando a ver qué sucede. Tenemos que tener nosotros nuestras antenas, nuestros radares, nuestros ojos, nuestros sentidos abiertos para ver cuál es la necesidad que tienen las personas.
Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en el mundo en que nos movemos, en el trabajo que está, en la universidad que usted asiste, en el lugar donde usted se desempeña, que no es aquí en la congregación. Donde usted llega, tiene que estar atento qué necesidad tiene la persona. Y cuando hay necesidad de orar, pues tiene que orar por la persona. Cuando usted ve una situación conflictiva, usted tiene que tener ese fruto de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de amor, para ir a intervenir y dejar ese fruto que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios quiere en un momento determinado, que estemos atentos qué es lo que está pasando, porque no hay otra forma de impactar a la sociedad, no hay otra forma de que la sociedad conozca a nuestro Salvador. No hay otra forma que la sociedad sepa quién es Cristo. Que no vaya a ser aquello que nos digan, y es bien feo, ¿verdad? Cuando dice, es que usted es de la secreta. No, usted no es de la secreta, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no, hermano? Usted está bien identificado con la causa que es Cristo Jesús. Usted tiene muy claro que usted es representante de Cristo en la sociedad. Usted tiene bien claro que donde usted llegue, usted dice, o usted no dice, no habla, la gente habla por usted y dice, este es un hijo de Dios, este es un verdadero cristiano. ¿Amén? ¿O no, hermano? No es fácil. Ese es parte del propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Sabe? Dios nos tiene aquí con un propósito, y uno de los propósitos es servirle a Él. Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que estemos en comunión con los demás, que estemos en la familia de Dios. Para eso hemos sido creados, para adorarle, para estar en comunión con la familia de Dios. Él quiere que crezcamos y que seamos igual que Cristo. Eso es el discipulado. Él quiere que nosotros seamos discipulados y que discipulemos. Él quiere que nosotros le sirvamos. Y también Él quiere que nosotros nos metamos en las misiones y llevar la palabra de Dios a las naciones. Así como estamos, como el propósito que tiene Dios en la vida de mi hermana Yani. Entonces, Dios tiene esos 5 propósitos para nuestra vida. Y uno de los grandes propósitos es que nosotros le sirvamos. Y no le estoy diciendo con que se enrole en un ministerio. Sí sería lo conveniente porque lo hacemos de una forma más organizada. Conocemos más su talento. Lo que estamos diciendo es que donde usted llegue, donde usted se pare, el servicio que usted le da al Señor inicia con su testimonio. No es porque usted dé o porque usted haga, no, es por el testimonio que usted da. Segundo, para este propósito usted tiene que conocer su forma, tiene que saber quién es, tiene que saber qué es. Y eso es importante, pero es más importante el corazón con el que usted lo hace. Entonces, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe usted qué talentos tiene para el servicio del Señor? Todos sabemos los talentos que tenemos en un momento determinado, o no sabemos los talentos que tiene. Muchas veces tenemos que pasar algunas pruebas o hacer algunas pruebas para saber si tenemos algún talento determinado. Pero yo le garantizo algo, más de algún talento tiene usted. ¿Sí? Sí, el talento tiene. Y uno de los talentos que siempre sobresalen es el servicio, ¿verdad? Mira, hermano, yo no puedo, dicen algunos, no puedo dar clases en el instituto bíblico, no puedo ir a evangelismo, no puedo, pero me gusta servir. Para eso sirva. Aquí en la iglesia tenemos tantas áreas, pero lo primero es que tenemos que conocernos a nosotros mismos.
Nosotros estamos acostumbrados a conocer a los demás y hablar de los demás, ¿verdad? Ah, mira el hermano aquel, no, ese es bueno, para eso no. Sí. Y estamos acostumbrados a hablar de los demás. No, si ese canta bien, ya lo viste, dice el que puede cantar y no canta, o que puede tocar, ¿verdad? Y ya dice que, o que se cree líder, o que no, y empezamos a criticar. No, está bien, conózcase usted. ¿Para qué es bueno usted? ¿Para qué es bueno usted? ¿Para qué le puede servir al Señor? Que mire, hermanos, no es únicamente lo que hacen los demás, es lo que yo puedo hacer. ¿Y sabe qué? Porque Dios tiene muchas formas. Él nos da gracia de diferente forma. Alguna gracia le ha dado Dios a usted, se lo garantizo. Amén. ¿Sí? ¿Alguna gracia tiene? Ve qué gracioso. Ay, qué gracioso el hermano. ¿Alguna gracia tiene usted? Ve qué bonito venir, le decían antes a uno, ¿verdad? Ve qué bonito. Una gracia debemos de tener. Pero no importa lo que usted sea o como sea. Usted puede ser un gran líder, un gran músico. Es importante ser buenos en el Señor. Hay que hacer lo mejor para el Señor. No hay que darle las cosas al Señor a medias. No hay que darle las cosas al Señor porque nos sobra. No debemos darle el tiempo del Señor que nos sobra. No tenemos que darle lo último al Señor. Tenemos que darle lo mejor. Por eso es que nosotros tenemos que conocernos. Si usted se quiere dedicar a la sala cuna, hágalo bien. Cámbiele bien el pañal a los niños. No sé, se me salió ahí, pero no es porque sepa algo, ¿verdad? ¿Sí? Si usted va a tocar, toque bien. Inspírese. Cante, que le salga del corazón. Ya vamos a ir a esa parte. Pero hágalo bien. No lo haga mal. No deje las cosas a medias para el Señor. No se comprometa. Si va a ser un líder en la célula, un anfitrión en la célula, hágalo bien. Atienda mejor, lo mejor que pueda a la gente que llega. Si va a ir a evangelismo, vaya con el corazón dispuesto. Ya vamos a hablar de eso. Pero hágalo bien, conózcase usted, qué es lo bueno que yo pueda hacer para eso. Y segundo, la actitud de siervo que usted debe tener. Yo he tenido, les confieso, un conflicto grande siempre que hablamos de liderazgo, ¿verdad? Porque antes nuestra misión decía, ¿recuerda alguno la misión antes? ¿Ah? Sí, la misión, no la visión, la misión, si la recuerdan antes. Decíamos, la misión decía, era cortita, decía, ser un líder comprometido con la visión. Entonces, y tuvimos muchos problemas con los líderes, sí, bastantes problemas, porque la palabra líder realmente no sale en la Biblia. La que sale es la palabra siervo. Dígame, hermanos. La palabra siervo. O sea que nosotros hemos sido formados con el propósito de servir a Dios. Y entonces todos queremos ser líderes, pero la actitud de nosotros debe ser de siervo. Tenemos que actuar con el corazón, muy bien, pero con el corazón para el Señor. Dice primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice. Nadie dijo amén, ¿verdad? Por lo de los ancianos, ¿verdad? Los jóvenes deberían decir, ni los jóvenes. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que lo que tenemos que hacer, además de hacerlo bien, lo tenemos que hacer con humildad, de corazón. Dios ama
el propósito del corazón que nosotros tenemos. El servicio que damos debe de ser de corazón, para Dios. Por eso tenemos que hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Porque cuando nosotros hacemos las cosas bien y las hacemos correctas y las hacemos para Dios, Dios bendice su acción. Dios bendice su accionar. Dios bendice lo que usted invierte cuando usted da. Si usted va a ser un dador, sea un dador alegre, bueno. Tenemos que tener una actitud de servidores. Aquí no tendríamos que tener problemas en el servicio, en los servicios, ni en la sala cuna. Deberían de abundar los servidores. Educación cristiana debería estar llena de todos queriendo aprender de la palabra de Dios para ser mejores servidores. Deberíamos de buscar aquellas formas y cosas que a Dios le agrada y que las podamos hacer de corazón. Y tercero, ten claro a quién le sirves. No nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, que en un momento se desviaron, en un momento estaban sirviendo a otros dioses. Tenemos que tener lealtad al ministerio. Primero a Dios, después al ministerio. Por eso les decía a Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escoged ahora a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Quiere decir, hermano, que después que salieron de Egipto, cuando estaban en la tierra prometida, le sirvieron a otros dioses. El pueblo de Israel le sirvió a otros dioses. Y Josué les estaba insistiendo, les estaba instando: sirvan a quienes quieren, pero nosotros vamos a ser leales a Dios. Seamos leales al Señor. Y segundo, debemos decidir nunca dejar a Jehová. Josué 24, 16 y 17, oiga lo que respondió el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ya no están hablando a los que sacó Jehová, están hablando los hijos de esas personas que estuvieron cautivas en Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Decidamos, hermanos, servirle al Señor a través de los diferentes ministerios que tenemos. Hermanos, es una bendición cuando usted se propone servirle al Señor desde el lugar donde usted lo hace. Es una bendición cuando usted decide decirle no al mundo, no al pecado, por servir al Señor. No es fácil lo que les estoy diciendo, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un compromiso laboral, tiene algo que hacer, pero yo no le puedo decir deje de hacer eso. Lo único que le puedo decir es que cuando decidimos servirle al Señor, Dios nos bendice. Si está en su célula, hermano, hágalo de corazón. Yo le puedo dar un testimonio no de mi hijo, sino del poder de la oración en las células de oración. Mi hijo está en una situación en este momento que gracias a Dios ha sido bendecido, pero no es lo que Dios ha hecho en este momento, porque esa es una promesa de Dios, sino la oración que se hace en las células. Esas oraciones tienen poder, porque decidimos abrir nuestra casa para servirle al Señor. No es lo más fácil quizás, pero es lo más que tenemos a la mano. Hermanos, decida usted nunca dejar de servir al Señor. Amén.